Hola, bienvenidos nuevamente a Educarte Fiscal. Es un gusto estar con ustedes otra vez el día de hoy y bueno, estamos nuevamente con el gusto de compartir esta mesa con los maestros Alejandro Valverde Ledesma. Muchas Hola, gracias, Alex. Ana, buen día. Y Luis Alberto Morales Sosa. Maestro, buenos días. ¿Qué tal, Anita? Muy buen día. Un gusto tenerlos aquí nuevamente y compartir la mesa con ustedes. En esta ocasión vamos a hablar del tema de finiquito y liquidación. Partamos de la base de que el finiquito es el pago que se le entrega al trabajador cuando éste ha dejado de prestar un servicio profesional o de subordinado a un patrón. Y para esto, bueno, ¿qué opinan, chicos? Alex, Luis, ¿qué es lo que tenemos que compartir en este momento? Pues antes de entrar en materia, queridos amigos de Educarte Fiscal, me gustaría platicar una parte importante, Alex, Anita, el salario. Primero que nada, la palabra salario proviene del Imperio Romano. Estamos hablando específicamente del año 23 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo, en donde efectivamente todas las personas pertenecientes al servicio del Imperio Romano y las demás personas que trabajaban en este ámbito recibían paquetes de sal, y de ahí es donde proviene la palabra salario. Recibían paquetes de sal que servía como una moneda de cambio para precisamente intercambiar sus bienes por otros bienes. Entonces creo que esa es la parte importante que necesitamos saber de manera general, y sobre todo que este tema, queridos amigos, es muy importante saber identificar no solo como contadores, como abogados, como empresarios, sino también como trabajador, Alex. Muchas veces tenemos la duda de ¿y cuánto me toca? ¿Y qué me van a dar? ¿Y cuánto sí procede, cuánto no procede, qué si aplico, qué no aplico, que si llevo 1 año, 2 años? Entonces, creo que eso es muy importante, Alex. Estoy de acuerdo completamente con ustedes, estimados maestros. Todos en algún momento tenemos una duda. A todos en algún momento nos ha pasado, oye, ¿cuánto dinero me toca? Yo pretendo irme, o me van a correr, o ya me corrieron. De alguna manera siempre es importante tener a la mano ciertos elementos. El elemento de salario es fundamental. ¿Por qué digo que es fundamental? Porque es la base con la que vamos a cuantificar las percepciones que por este concepto el trabajador va a realizar. Así que ciertamente vamos a remitirnos al artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo, la cual nos dice: salario es la retribución que se le debe de pagar al patrón, que debe de pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Y quiero puntualizar que es por su trabajo, porque incluso la Ley Federal del Trabajo nos habla de otro tipo de percepciones que no necesariamente se pagan por el trabajo. Entonces, es cierto, es importante identificar que el salario es la base para cuantificar las percepciones de las que estamos hablando. En función de eso, para terminar, ¿qué integra el salario? Y es el artículo 84 de la Ley. Pero antes de eso, Alex, antes de eso, tenemos el 83. El 83 de la Ley Federal del Trabajo nos dice la unidad de tiempo, Alex. Sí, como precisamente lo comentas, el salario es una cosa, de acuerdo al tiempo en el que yo estoy trabajando va a ser otra cosa, así y es. Cómo se integra el salario va a ser otra cosa, que es precisamente el 84 de la Ley Federal del Trabajo, Anita. Porque esa parte es lo que nos lleva a tener diferentes tipos de salario. Salario de ordinario, salario base de cotización, salario diario integrado. Entonces, estas partes también es necesario conocerlo y tenerlo bien definido para poder determinar los cálculos que necesitamos. Son fundamentales, Anita. Aparte también, queridos compañeros, amigos que nos siguen el día de hoy en Educarte Fiscal, tenemos también algunos términos importantes que tenemos que comentar, compañeros, que es precisamente qué es un trabajador, Alex, qué es un patrón y qué es un trabajador de confianza. Específicamente hablamos del artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, qué es un trabajador. Ya habíamos platicado que con la modificación, la reforma que se hace en el artículo 76 de las vacaciones, nos dice específicamente ahora ya no se le llama trabajador, sino persona trabajador. Entonces, me imagino, maestros, debe de haber una modificación también en la Ley Federal del Trabajo, donde ahora se le diga persona trabajadora y no trabajador, precisamente el lenguaje incluyente, ¿no, Alex? Exactamente, es el cambio que vimos precisamente con la nueva propuesta de las vacaciones, donde se habla de trabajador a persona trabajadora. Y perdón, Alex, y que además para hacer énfasis también con ese cambio, ahora también ya no es patrón o empleador, sino persona empleadora.
en esos cambios también se está Correcto. considerando la modificación en ambas partes. ¿Tú estás de acuerdo, Anita, que debería haber dos modificaciones? Artículo 8 y artículo 10, aunados al 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Entonces, creo que eso es lo primero que tenemos que tomar en cuenta, queridos amigos. Y también artículo 20, mi querido Alex, ¿qué nos dice de la Ley Federal del Trabajo? Precisamente cuando nos habla por la remuneración. ¿Qué se entiende por relación de trabajo? ¿Cuál es el acto que le da origen? Y es precisamente donde nos habla de la relación que existe entre el trabajador y el patrón, donde debe de haber una relación personal subordinada. Y quiero detenerme un momento para comentarles, esa relación personal subordinada es precisamente cuando el trabajador se acata a lo que el empleador, a lo que el patrón le ordene. El patrón tiene el derecho de mandar y el trabajador tiene la obligación de obedecer. Y cuando decimos personal, es una palabra que todos la escuchamos, pero pocos tal vez la comprendemos. Cuando hablamos de personal, estamos hablando precisamente de que quien cumple la función de trabajador tiene que ser esa persona, es decir, no otra, ¿no, Alex? Exactamente. Yo voy a trabajar, pero patrón, te informo que los viernes y los sábados te voy a mandar a mi compadre para las computadoras. Así es. Por supuesto que no, es el trabajador, por eso es personal. Entonces, de alguna manera estamos acotando lo que es el salario, lo que es el trabajador, lo que es el patrón y la relación entre estos, ¿no? Anita. Sí, desde luego, y tomando como base el que siempre, cuando se vaya a pagar un finiquito o una liquidación, debemos de tomar en cuenta lo que está estipulado en el contrato de trabajo, porque recordemos que hay diferentes relaciones de trabajo. Relación de trabajo por tiempo determinado, por tiempo indeterminado, por obra, por temporada. Entonces, todas esas consideraciones debemos de monitorear para ver un correcto cálculo tanto del finiquito como de la liquidación. Así es, Anita. Alex, también hablando precisamente, ya que tocas el tema del contrato, específicamente la Ley Federal del Trabajo nos dice que debe de haber por escrito como tal la relación de trabajo en el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, perdón. Pero también es importante, Anita, Alex, tomar en cuenta que la Ley Federal del Trabajo, específicamente en el 21, nos dice que se presume que debe de haber un escrito o un contrato. Específicamente el 24 nos dice que debe de haber establecidas las condiciones de trabajo. Sí. El 25 nos va a decir qué condicionantes debe de tener este tipo de contrato. Y sobre todo el 26 tenemos por ahí que nos dice, si no hay escrito, eso no exime al patrón y no le quita también las facultades, los derechos al trabajador. Por eso los distintos tipos de contrato, Alex. Efectivamente, coincido totalmente. A veces pensamos que por no tener trabajador ya no tenemos ninguna obligación. El trabajador pierde sus derechos, y lo digo porque así se piensa, no porque así sea, y el patrón no tiene ninguna obligación para con él. No, debemos de recordar que la relación laboral está regida precisamente por el marco establecido en la Ley Federal del Trabajo. Es la Ley Federal del Trabajo la que nos dice qué tipo de trabajo es determinado o indeterminado o es por obra. No esa decisión del contribuyente, del patrón o del empleador. Y lo digo claro, Ana, Luis, porque a veces el patrón tiene la idea de que ponle al contrato tiempo determinado. Ajá. Y haces un contrato por 30 días y luego lo haces por otros 30. Por 3 meses. Y lo haces por 3 meses. Cabe aclarar, queridos cibernautas que nos acompañan, que esta es una actividad totalmente ilegal. Así es. Esto no es posible que suceda. ¿Por qué lo comento? Porque en caso de un juicio lo vamos a perder. ¿Quiénes lo vamos a perder? Los patrones y los que representamos a los patrones. Así que debemos de ser cautos, inteligentes en establecer nuestras relaciones de trabajo. Y voy a poner un ejemplo claro. La ley establece qué tipos de trabajo son por tiempo determinado. No nosotros. No. Uno de ellos, por ejemplo, podría ser la explotación de una mina. Un ejemplo de ellos podría ser un profesor que da clase de alguna materia donde tiene un inicio y tiene un fin. La naturaleza del trabajo nos indica que es por tiempo determinado, no el estado de ánimo de nosotros los que laboramos. Así es, el 35, ¿no, mi Alex? Así es. Entonces es importante comentarlo porque se tiene esa idea errónea.
Sí, totalmente. Y cuando no se tiene dudas o claro qué tipo de contratos que se tiene que manejar es cuando empieza a sufrir el patrón, cuando no sabe de qué manera se va a dar tratamiento al trabajador. Pero hablemos también, hablemos también de la forma en que se pueden suspender o rescindir las relaciones de trabajo. Oye, pero antes de eso, Anita, tenemos el 39A. ¿Qué pasa? Retomando un poquito la idea que decía Alex, el 39A de la Ley Federal del Trabajo nos especifica que cuando tenemos un contrato por tiempo indeterminado, se le puede dar un tiempo el cual no puede exceder de 30 días, que es precisamente relativo a periodo de prueba. Este periodo de prueba puede ser solamente por 30 días y se puede extender hasta por 3 veces. ¿Qué quiere decir esto, mi querido Alex, Anita? Que tenemos 180 días de periodo de prueba nada más. No se vale porque muchas veces hay patrones, hay gente que dice, hazle otros 3 meses y hazle otros 3 meses. No, entonces, concatenando la idea, mi querido Alex, Anita, tenemos un periodo de prueba de 30 días de manera inicial. La misma Ley Federal de Trabajo nos da oportunidad de extenderlo durante 3 veces. ¿Qué quiere decir? Hasta 180 días de prueba. Si ya pasó esos 180 días, quiere decir que es apto para el trabajo. Entonces ya lo tenemos que contratar de manera indefinida. ¿Estás de acuerdo? Ser un trabajador permanente. Exactamente. De manera indefinida. No necesariamente tenemos que escribirlo en el contrato, sino que implícitamente ya lo aceptamos. Sí, totalmente. Son temas muy interesantes, que ya se está poniendo muy bueno todo esto. Lo veremos dentro de un corte, por favor, y nos vemos en un momento más. Gracias. Hola, soy Jessica Rueda y en esta ocasión los quiero invitar a Marketing para tu Despacho Buffet. Acuérdense que no solamente de voz en voz se logran estas ventas, también tenemos que hacerlo digital. Y bueno, digital no es solo anunciarnos en Facebook, es mucho más que esto, es estrategia, conocer realmente quién es tu cliente, verdaderamente saber cuál es el diferencial o el valor agregado de tu despacho o de tu buffet. Esto y muchas cosas más que además de forma muy divertida vamos a aprenderlo, así que los invito a que se inscriban hoy. Aquí está en pantalla toda la información y nos vemos pronto. Magno Evento, Reformas Fiscales 2023. Ya puedes comprar tu acceso a precio de preventa de nuestro Magno Evento Reformas Fiscales 2023. No te quedes fuera del mejor evento del año en materia fiscal. Magno Evento Reformas Fiscales 2023. Todos sabemos que las auditorías físicas del SAT pasaron a la historia. Ahora se llaman invitaciones del SAT y para ello el contribuyente requiere tener listo su expediente fiscal. IMEFI te invita a su curso Integrar un expediente fiscal. Algunos de los puntos que trataremos son: cómo realizar la reimpresión de acuses del RFC, consultas de declaraciones, consulta de adeudos fiscales, devoluciones y compensaciones, seguimiento de trámites y requerimientos, consulta de CFDIs emitidos y recibidos, entre otros temas. Aparta tu lugar y capacítate con nuestros mejores especialistas en el tema solo en IMEFI. Para mayor información, contáctanos a través de nuestro número telefónico 55 81 54 74 37 o al correo cursos@imefi.com.mx. Bien, estamos de regreso, muchas gracias. Estábamos hablando justamente de las relaciones de trabajo. En este momento, estaríamos haciendo una aclaración con respecto a al momento en el que se pueden terminar las relaciones de trabajo. El tema muy importante y el que nos tiene en este momento presentes es el finiquito y la liquidación. El finiquito y la liquidación se dan justamente cuando se rescinden las relaciones de trabajo. Entonces, para esos efectos podríamos ver el artículo 48 justamente de la Ley Federal de Trabajo, nos habla de en qué momento se rescinden las relaciones de trabajo sin responsabilidad para el patrón. ¿Qué opinan, chicos, Alex, Luis, con respecto a este punto que es muy importante? Porque muchas veces no tenemos claro en qué momento el patrón realmente no tiene responsabilidad de rescindir un contrato de trabajo.
Estoy de acuerdo, es importante mencionarlo, Ana, Luis. La ley, si bien tiene como finalidad proteger los elementos esenciales de producción, y en este caso a veces pensamos que la Ley Federal del Trabajo es paternalista, pero no. Lo que realmente hace la Ley Federal del Trabajo es nivelar los elementos de producción. Reconoce que el trabajador tiene cierta desventaja. Entonces, decir que siempre va a ganar el trabajador, eso es falso. Sí. Por supuesto que el trabajador también tiene derechos y también tiene... Pero Alex, también hay que considerar que la verdad es que la Ley Federal del Trabajo, y hay que decirlo, amigos, es para ayuda del trabajador. O sea, esa parte sí es importante que la reconozcamos, y específicamente, como dice Anita, la parte de la rescisión del trabajo tiene muchos puntos en donde el patrón se libera de la carga, y justo ahí es donde entra la diferencia entre finiquito y liquidación. El finiquito vamos a ver específicamente más adelante qué lo atribuye, pero específicamente hablando, Anita, Alex, de la rescisión del contrato, tenemos algunos puntos específicos muy importantes que podemos marcar. Yo voy a dar un ejemplo. Normalmente tenemos un trabajador que está faltando constantemente. La Ley Federal del Trabajo, específicamente en la fracción número 10, en el artículo 47, nos especifica que cuando un trabajador tiene más de 3 faltas, ojo, más de 3, no 3. Yo he visto muchos administradores que dicen, tiene 3 faltas, dalo de baja. No, a ver, espérate, no lo puedes dar de baja así como así. Primero hay que entender la idea. Más de 3 faltas, más de 3, 4. A partir de la cuarta se podría, no en estricto sentido, ya lo tenemos que dar de baja, Alex, ¿sale? Y obviamente esto debe de tener algún respaldo, no nada más es de que pues ya faltó y ya dalo de baja. ¿Por qué esta situación? Puede que el trabajador tenga cómo justificar sus faltas, pero no ha podido ir a dejarte su ST7, por ejemplo, su riesgo de trabajo, mi Alex. Sí. De hecho, lo que dices es muy cierto, y valdría la pena aclarar que esas más de 3 faltas injustificadas, porque así lo dice, así es, tienen que ser en un periodo natural de 30 días, y no estamos hablando de un mes. Así es. 30 días naturales, bien pudieran ser 2 días de un mes y los siguientes... sí, del 15 al 15, ¿no? Por ejemplo. Exactamente. Entonces es importante, pero una recomendación que es muy importante y en realidad me ha tocado ver en la práctica, es que a veces los administradores, los contadores tenemos la idea, ya tienen la 4ª falta sin justificar, y ya le decimos, se rescinde tu contrato laboral, sin responsabilidad para el patrón. Y cuando hablamos sin responsabilidad para el patrón, queridos cibernautas, estamos diciendo de que sin que el patrón tenga la obligación de desembolsar cantidad alguna más allá de las prestaciones que ya hayan sido devengadas. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Si en algún momento los empleadores o las empresas requieren de rescindir un contrato laboral, necesitan forzosamente el apoyo, la asesoría de un abogado laborista para que los ayude a estructurar la idea. ¿Por qué lo menciono? Porque a veces se nos hace fácil decir, este trabajador llegó bajo las influencias enervantes de alguna sustancia, alcohol, o llegó alcoholizado, y se nos hace de fácil decir, te rescindo el contrato. Sí, pero no tenemos el elemento de prueba que vamos a presentar en las ya extintas juntas de confabulación y ergondaje, pero tenemos que hacerlo. Entonces, un tip, por ejemplo... Hoy en día tribunales, ¿no, mi Alex? Hoy en día tribunales, pero todavía tenemos el espíritu de las... Sí, conciliación. ¿No? Exactamente. Entonces, queremos tocar esto precisamente porque no crean que es sencillo rescindir un contrato. O sea, no lo es. Rescindir un contrato necesita cierta preparación, cierta estructuración para que no nos la echen abajo en el tribunal, porque si no, ya aceptamos que lo corrimos. Va a ser una cosa diferente justificar, documentar si fue justificada o injustificada, pero ya aceptamos que lo corrimos. Así es. Entrada, ya estamos sobre la carga. Y en función de ir avanzando, antes de que avances, mi Alex, entonces concatenando la idea es, debo de tener una prueba para poder darlo de baja, ¿sale? Si entonces, lo que queremos es rescindir, o sea, recordemos eso, si lo que queremos es rescindir, debemos de tener una prueba. Si lo que queremos es realmente correrlo, pues no hay otra más que pagar la correspondiente. Rescindir, nos referimos al despido justificado, a eso nos estamos refiriendo. Cuando se refiere el maestro Alex a rescindir, la parte del contrato laboral es despido justificado. ¿Qué implica eso, Alex? Que solo se le va a pagar finiquito al trabajador, no tendría que pagar la parte de la liquidación, que es precisamente a donde vamos. Pero lo que dices, Alex, es totalmente cierto, sobre todo en los recibos de nómina, el pago del seguro social, se tiene que ver reflejado ahí, y obviamente, ¿qué te tendría
tendría que hacer el trabajador, Alex? Firmar el documento. Correcto. De consentimiento. Si el documento, generalmente los contadores lo que hacemos es estamos preocupados por timbrar todos nuestros ingresos. Timbramos nuestros ingresos, que si los ingresos exentos, que si los ingresos grabados, que si un objeto, el crédito al salario, que si el descuento de Infonavit, etcétera, etcétera. Pero nos despreocupamos o no le damos importancia a la parte legal que te firme el recibo en el cual está aceptando de esos ingresos. Pero recordemos también que no basta con que el trabajador firme de acuerdo con que está de acuerdo con lo que se le está entregando o que está firmando su carta de renuncia o de que ya se está terminando la relación de trabajo, sino que realmente debe de estar calculado correctamente su pago, su último pago que se le está dando al trabajador, puesto que si él en un momento dado ahorita se va y resulta que llega o regresa en un par de meses o años y dice, ¿sabes qué? No me pagaste correctamente, entonces tengo que regresarme, calcular nuevamente su finiquito o su liquidación y volver a pagar lo que él realmente debió de haber recibido. Entonces, lo importante de esta conversación es determinar cómo se debe de calcular realmente el finiquito de manera correcta para que el trabajador se vaya contento, no vaya a haber una demanda posterior y el patrón no tenga ninguna responsabilidad o tenga que verse en problemas por estarse regresando a pagar un finiquito que debió de haber pagado en su momento. Tomando como base esto, ¿cuál es el salario? ¿Qué opinan, maestros? ¿Cuál es el salario correcto que se debe de tomar para determinar el finiquito? ¿El salario diario integrado? ¿El salario diario ordinario? ¿El salario base de cotización? ¿Qué es lo correcto, maestros? Alex, Luis, ¿qué opinan? Interesante pregunta. Luis, ¿quieres...? Salario diario integrado. Yo me iría por salario diario integrado, como determina el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, nos especifica que tiene que ser todo lo que integra el salario. Ya lo platicábamos también, los invito por favor a que vean también el programa donde vimos las modificaciones de las vacaciones, donde específicamente hablamos de salario diario integrado. Y aquí, Alex, creo que fuimos muy específicos en que el salario base de cotización y el salario mínimo general vigente solo es un pequeño trampolín para poder calcular el salario diario integrado. ¿Qué es el salario diario integrado? Todas las demás prestaciones que se le dan al trabajador. Entonces, en este contexto, Alex, creo que es necesario que también se defina esta parte por parte del trabajador, por parte del empleador, que estén los dos de acuerdo en cuánto me estás dando, cuánto estoy ganando, este es mi último recibo, mi última modificación de salario. Sobre esas percepciones haríamos el cálculo de finiquito y liquidación respectivamente. Como bien lo mencionas, no podría estar más de acuerdo, Luis, Ana. Precisamente tenemos que ser claros y puntuales y no confundir. Cuando estamos hablando de salario diario integrado, estamos hablando de un salario base para cuotas obrero-patronales, para cuotas de seguridad social y IMSSAR Infonavit. Pero cuando hablamos de un salario diario integrado para efectos de determinar una cuantía por terminación de relación laboral, también estamos hablando de un salario diario integrado, pero que no tiene los topes que establece la ley del Seguro Social. Sí. La Ley Federal del Trabajo dice, aquí vamos a integrar todo, comisiones, primas, alimentos, vacaciones, transporte, todo. De prestación. En la práctica, tal vez pudiera decir, y me atrevería a salvo su mejor opinión, que a veces esto no sucede. Siempre tomamos el salario ordinario. Sin embargo, eso lo hacemos porque estamos negociando, porque así es una negociación. Oye, te toca tanto, pero te doy tanto, pero yo quiero tanto. Entonces, pero que lo hagamos, ¿es correcto? O sea, que sea la costumbre, que sea en las juntas locales, en la junta local. Yo ahí difiero un poquito, Alex. Fíjate que sí, no, pero ya cuando estamos en instancias donde se hace la conciliación, pero de manera, yo diría personalmente, el deber ser es lo que dice la Ley Federal del Trabajo. Ya cuando nos vamos a conciliación, ahí sí no, ¿sabes qué? No tengo tanto dinero, vamos a bajarle tantito, mira, en este momento no te puedo dar, te doy hasta pagos, nos dan oportunidad de pagarle en plazos al mismo trabajador. Entonces, a mi entender, hasta aquel momento es cuando nosotros hacemos la conciliación y la negociación. Pero de manera muy general y específica, yo me iría por lo que dice la Ley Federal del Trabajo. Por supuesto, también de acuerdo. Bueno, pues ya en los últimos minutos del programa y para ir aterrizando las ideas. Finiquito. ¿Qué incluye el finiquito? Incluye las prestaciones como aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y los salarios de vengado, las horas extras. Partes proporcionales, mi Alex. ¿Sale? Partes proporcionales. Que haya sido ya devengado. Esos derechos son irrenunciables. Totalmente. Le corresponden al trabajador. Entonces, dicho en forma llana y clara,
Cuando el trabajador se va por su propio, digamos, por su propio pie, tiene derecho a aguinaldo proporcional, vacaciones proporcionales, prima vacacional proporcional, su sueldo, su salario devengado. Y en el caso de que el trabajador tenga más de 15 años de antigüedad, prima de antigüedad, también tiene derecho a la prima de antigüedad, pero solamente en el caso de que tenga más de 15 años de antigüedad. Y serán los 12 días por año de antigüedad. Correcto, Ana. Dependiendo del tiempo que haya trabajado con el patrón. Aquí quisiera hacer una puntuación muy clara. El artículo 485 y 486 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que esta prima de antigüedad no debe de ser mayor, no debe de ser inferior al salario mínimo y no debe de ser mayor a 2 veces. Está topada, mi Alex, la está topando. Pero aquí lo importante es el tope. Porque recordemos que en todas las leyes que diga salario mínimo, ahora debe de decir UMAS. Pero ¿qué sucede? Y esto es algo muy importante. Respetando el principio de proporcionalidad, legalidad. No es el principio de legalidad, es el principio de progresividad, perdón, discúlpenme. Nosotros le estaríamos afectando al trabajador porque la UMA tiene un valor inferior al salario mínimo. De tal manera que la Corte se pronunció y ¿saben qué, chicos? Se tiene que tomar en este caso el salario mínimo. Así que la prima de antigüedad está topada a 2 veces el salario mínimo y no aplica la ley. Muy importante que lo menciones, Alex, porque normalmente los contadores, administradores, abogados nos casamos con la idea de que tópalo a 2 veces salario mínimo general vigente, aún más. No, en este caso muy en específico, como bien comenta el maestro Alex, en este caso específico, para no afectar al trabajador, ¿qué se tiene que hacer? Hacerlo directamente con el pago, la retribución que se le tiene que dar por prima vacacional al trabajador, directamente por salario mínimo general vigente. ¿Sale? Ese es entonces el caso cuando el trabajador se va. ¿Qué sucede cuando al trabajador lo van? Cuando el patrón quiere rescindir el contrato, ya sea que sea justificada o no justificada, eso ya lo vimos, pero el empleador corre a su trabajador. Ahí la cosa cambia. Entonces, muchísimo. Ya deja de ser finiquito y ahora se convierte en una indemnización. Los primeros conceptos a los que quisiera llegar, colegas, va a incluir todos los conceptos del finiquito. Así es. Y adicionalmente va a incluir otros conceptos. Entonces, de manera inicial, Alex, tanto finiquito como indemnización o liquidación, si le queremos llamar así, va a incluir todos lo que platicamos de finiquito, los primeros, las partes proporcionales y el salario. Cuando pasamos a indemnización o liquidación, tiene que tomarse en cuenta otros aspectos importantes, Anita. Por ejemplo, que es justamente la indemnización de la que hablaba el maestro Alejandro. Justamente de entrada son 3 meses de indemnización, 90 días. Indemnización constitucional, Anita, ¿no? 123, fracción 22. Muy bien, y esa es la primera, la que ya tenemos bien definido, son 90 días de salario para el trabajador como concepto de indemnización, obviamente porque se está quedando sin empleo. Así es, Anita. Específicamente alguna vez lo vimos en alguna clase con un profesor, en donde nos decía es por dejar indefensión al trabajador. Como bien el empleador todavía tiene la capacidad de seguir empleando más personas, tiene su negocio, compra, vende, enajena, pero ¿qué pasa con el trabajador, con la persona trabajadora? Se queda en total indefensión, me quedo sin trabajo, ya no tengo salario. Entonces, la parte que busca el artículo 123, fracción 22 de la indemnización constitucional es específicamente eso, cubrir un poco al trabajador. ¿Por qué durante 90 días, Alex? Porque en promedio es lo que más o menos una persona se va a tardar en encontrar trabajo. Digo, sabemos que puede ser mucho más, Alex, ¿no? Sí. Pero cuando se creó esta ley, más o menos era eso específicamente, cúbrelo 30 días. Si en 30 días no encuentra trabajo, pues ya será otra cuestión. Pero de manera inicial, para eso es la indemnización constitucional. Aunado a ello, tenemos otro término que también se le tiene que pagar al trabajador específicamente. Ahí sí aplica la prima de antigüedad, Alex, Anita. Ahí ya no vemos la condicionante de los años laborados. Efectivamente. Pero no perdamos de vista que esta prima de antigüedad, que es la de 20 días por año. 12 días. Pero hay otra que es de 20 días por año, pero esa sí solamente
siempre y cuando el trabajador haya pedido la reinstalación en su puesto, y si el patrón quiere o decide no reinstalarlo, entonces tendría que pagarle los 20 días por año de antigüedad, independientemente de los 12 años previos de los que ya habíamos hablado. Entonces, no solamente serían los 3 meses de indemnización, sino los 12 días por año por antigüedad y los 20 días en el caso de que el trabajador haya solicitado la reinstalación. Muchas veces los patrones se van con la idea de que aparte de los 12 días por año se les tienen que pagar los 20 días adicionales, pero no es así. Solamente en el caso de que el trabajador haya pedido su reinstalación, entonces, y siempre y cuando el patrón decida no reinstalarlo, se le estarían pagando los 20 días por año. De otra manera, el patrón no tendría por qué estar, si lo reinstala, no le debería de pagar eso. Claro que sí, y sobre todo la Ley Federal del Trabajo en el artículo 49 específicamente nos habla de eso, personas que quedan eximidas de la obligación de la reinstalación. O sea, no nada más es, yo puedo solicitar mi reinstalación para que me paguen esos 20 días que comenta Anita. No, también hay que tener conocimiento por parte de la Ley Federal del Trabajo que hay personas que no lo pueden hacer. ¿Qué tipo de personas no lo pueden hacer? Las personas que tengan una antigüedad menor a 1 año, las personas que tengan un contacto directo con el empleador, las personas que sean denominadas trabajadores de confianza, el trabajo en el hogar tampoco pueden solicitar una reinstalación, y cuando se trate de trabajadores eventuales, Alex. Entonces, en esas condicionantes no podemos pedir reinstalación, ¿sale? Sí, ¿qué tendría que suceder específicamente? Me tienen que pagar mis 20 días de manera inmediata. Tratando Luis, Ana, de resumir un poco y de aterrizar toda la información de la que aquí hemos hablado. Entonces, tenemos 3 escenarios. Escenario 1, finiquito, que incluye aguinaldo proporcional, vacaciones proporcionales, prima vacacional proporcional y todo lo que ya se haya devengado, como salarios, horas extras, etcétera. Después tenemos una indemnización constitucional, la cual incluye los 90 días que ya mencionó la maestra Ana, el maestro Luis, que también incluye una prima de antigüedad de 12 días topados a 2 veces el salario mínimo, con independencia de la antigüedad. O sea, si el empleador corre a un trabajador con 8 años, tendrá que pagarle sus 12 días topados a 2 veces el salario mínimo. Y el tercer escenario, si el trabajador demanda al empleador, entre su demanda solicita la reinstalación, y una vez que se dio esa demanda, el laudo sale favorable al trabajador, entonces, y solo entonces, queridos cibernautas, el patrón y el patrón se niega a la reinstalación, porque dado que ya ganó el laudo, es el artículo 497 cuando dice: si el patrón se negara a someter sus diferencias y aceptar la sentencia pronunciada, lo cual nos indica que ya debe de haber una demanda, que el trabajador debió de haber ganado y que debió de haber solicitado la reinstalación, y el patrón se negó a reinstalarlo. Entonces, y solo entonces, el trabajador será acreedor a los 20 días adicionales a lo que ya mencionamos. Entonces, ese es importante aclararlo, importante cuantificarlo, que el salario base debe de incluir todas las prestaciones que establece la Ley Federal del Trabajo, a efecto de poder cuantificar correctamente ese monto que ya había hecho mención la maestra Ana y el maestro. Excelente. Y bueno, ya para despedirnos, agradezco mucho la participación del día de hoy. Bueno, como siempre, maestro Luis, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, Anita, muchísimas gracias. Todo un gusto de estar con ustedes compartiendo este espacio. Muchas gracias, queridos amigos de Educarte Fiscal. Un placer totalmente estar con ustedes. Los esperamos para la próxima. Espero que haya sido de su agrado y que les ayude mucho este pequeño programa que estamos haciendo para ustedes, con mucho gusto. Muchas gracias. Maestro Alejandro, gracias por estar el día de hoy. Muchísimas gracias. Es un honor estar participando en esta mesa con ustedes. El tema se nos fue muy rápido. Ojalá que tengamos tiempo y oportunidad de explicarles qué sucede con este tipo de percepción para el trabajador. ¿Es acumulable? ¿Es no acumulable? ¿Paga impuesto? ¿No paga impuesto? Esos serán temas que veremos más adelante. Sin embargo, me despido reiterando mi agradecimiento. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente, amigos de Educarte Fiscal. Un gusto. Que tengan excelente día.